Bueno, ahí está. Entonces, sí, damos la bienvenida formal. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, profe. Hoy es 2 de noviembre. Muy bien, profe. Clase de análisis jurisprudencial de la Corte de nuestra querida Universidad de José C. Paz. Espero que anden bien. Yo me encuentro, como verán, en otra locación porque estoy en la ciudad de Resistencia, en Chaco. Vine a conocer Chaco, que no conocía, había estado una sola vez, un ratito, de pasada mientras visitaba Corrientes, y estoy invitado en un congreso de presupuesto público. Todavía no sé qué hago acá, pero bueno, me invitaron a hablar de empresas públicas, con muchos economistas, financistas, etc. Así que bueno, me costó hoy encontrar conectividad y aquí estamos. Pero vamos a tener una clase completa, además la última, donde vamos a terminar de ver todo la currícula académica de nuestra asignatura. ¿Me escuchan bien por ahí? Sí, se escucha bien. Sí, profe, sí, se escucha bien. Bueno, en la segunda parte los voy a dejar con la troupe de renombrados ayudantes de esta cátedra, de esta comisión, y ahí vamos a ver un fallo sobre acceso a la vivienda, que es un leading case en la materia, así que va a estar muy interesante por ese lado. Y ahora vamos a ver un fallo que es nuevo en el programa, porque es de fines del año pasado, entonces decidimos incorporarlo, y no solo por la novedad, sino por la temática, que es algo que no solemos abordar en esta asignatura, ver temas económicos y ambientales a la vez. Así que este fallo tiene un poco de todo, es súper interesante, espero que lo hayan podido leer o al menos mirar en diagonal, pero para ubicarnos geográficamente de lo que vamos a hablar, les voy a mostrar algunas imágenes. Esperen que lo tengo por acá. ¿A dónde voy? Acá. Miren. Subí. ¿Sí? Y este es el famoso glaciar Perito Moreno. Por acá creo que hay fotos. A ver si aparecen. Las típicas fotos del glaciar. Por ejemplo. ¿No? ¿Conoce a alguien? ¿Fue al glaciar alguna vez? Sí, a mí me tocó ir. Ahí se me fue la imagen. Bueno. Te tocó ir. ¿Y cómo la pasaste? ¿Qué te pareció? No lo podía creer. Estaba re bueno. Re lindo lugar, aparte. Aparte, el Chaitén tiene muchos lugares que están lindos para poder recorrer y nada. Creo que me adeudo un viaje. Volver. El Chetén está un poquito más alejado. Uno cuando va al glaciar viene acá a Calafate, se suele alojar ahí. Profe, no Y después estamos se viendo. toma un micrito. Ah, ¿por qué? Porque no estoy compartiendo. El viejo truco. ¿Y por qué no me avisa? Yo estoy muy feliz con mi pantalla. Ahí estamos. Miren. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, cuando uno va acá al caminito por acá, ¿sí? Mi conexión no es estable, bueno, es lo que hay. Viene acá, empieza a bordear este río y llega al glaciar. ¿Qué se encuentra acá? Unas pasarelas. Miren las piezas de arqueología que les voy a mostrar que encontré por ahí. Era muy joven, era soltero y había ido acá. Entonces, se las quería compartir, a ver si tengo alguna más. Bueno, este es otro glaciar que está por ahí, uno se puede tomar un catamarán
creo que esta era la Uppsala, y acá estamos, todo muy blanco con mi hermano y unos amigos. Pero bueno, ¿ven esta pasarela? Creo que después la modernizaron. Bueno, esa pasarela está acá, justo enfrente del glaciar, ¿sí? Y después que mirás el glaciar, podés hacer un poco de trekking ahí, te tomas un whisky on the rocks y te volvés a Calafate. Esa es toda la visita. Por ahí hay algún camping, pero no hay mucho más. Creo que hay una hostería, Los Notros, por algún lado, que es la única que siempre tiene renombre. Pero la clave del fallo de hoy va a estar acá, en este macizo, ¿sí? Que es lo que se llama Península de Magallanes. Uno cuando escucha Magallanes piensa en, no sé, Tierra del Fuego, por allá, pero es esto. Enfrente al glaciar, este es el brazo roca del lago argentino, que es mucho más grande. A ver, voy a tratar de... Les tengo que correr a ustedes. Voy a tratar de... así. Fíjense. Es muy grande el lago. Y por acá van a estar asentados los dos terrenos que van a ser objeto de la disputa. ¿Cuál es la disputa? Bueno, si pueden en esos dos inmuebles, uno va a estar, dice, más alejado, pero otro va a estar sobre el camino al glaciar. Si en esos terrenos se va a poder construir, se va a poder hacer un desarrollo turístico. Imagínense, vienen turistas de todo el mundo a ver el glaciar, porque es hermoso y además porque es accesible, porque otros glaciares no es tan fácil llegar. Acá te tomás un micrito, te bajás y estás enfrente. Y es una belleza única. Decíamos, hay otros glaciares ahí, pero este es el que uno llega con el micro. Y vienen de todos lados. Si uno empieza a poner fotos, pues todas las celebridades y autoridades del mundo han pasado por ahí. Entonces es muy importante, es un atractivo turístico y los desarrollos de infraestructura, de servicios, de atractivos, son también muy deseados. Entonces hay quienes tienen terrenos por aquí y los quieren desarrollar. Y ese va a ser el centro del fallo que vamos a ver hoy. ¿Se ubicaron más o menos? ¿Estamos? Sí. ¿Me escuchan, sí. no? Sí, Sí, profe. Bueno, el fallo es muy largo, pero es imperdible. Vamos a ver centralmente el voto mayoritario, después hay un voto concurrente del doctor Rosenkrantz, pero vamos a ver sobre todo el voto mayoritario, que ya de por sí tiene mucha tela para cortar. El fallo se llama Coihue con Santa Cruz, acción declarativa de inconstitucionalidad y daños y perjuicios, es del 18 de noviembre de 2021. Y ya lo que nos llama la atención, de entradita nomás, es que la demanda que presentó este actor, que es una SRL, o sea, es una empresa, ¿sí? Primero esto, no estamos acostumbrados a ver derechos garantizados a empresas, que va a ser lo que va a lograr este fallo, garantizarle a una empresa ciertos derechos, básicamente derechos de propiedad, ¿sí? Al uso y goce de la propiedad. Nosotros solemos ver otros derechos individuales en esta materia. Hoy nos vamos a meter con el derecho de propiedad por un lado y por otro lado con el derecho de una autoridad a garantizar, derecho de verlo, llama la Corte, a garantizar el derecho al ambiente. Entonces, propiedad por un lado y ambiente van a ser los que choquen. Y vamos a ver de qué manera la Corte resuelve este intríngulis entre los dos derechos, con un agregado, que no van a ser derechos que ejerzan particulares de los dos lados, sino que de un lado están los particulares dueños del terreno y del otro lado va a estar la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Una autoridad estatal. Que ya sabemos, le vamos a exigir otras cosas al Estado, que actúe dentro de una normativa, que tenga competencia y que sea razonable en su accionar. Entonces, este fallo nos va a llevar a algo que ustedes sí ya conocen,
que es el principio de razonabilidad. ¿De qué manera la autoridad provincial llevó adelante acciones, ¿sí?, bajo el paraguas del principio de razonabilidad? Si lo hizo o no lo hizo. Eso es lo que vamos a ver. Bien, entonces decíamos, lo primero que nos llama la atención es que la demanda es de 2004. El fallo va a ser de 2021. Entre esos dos extremos, el actor no tuvo respuesta judicial. Piensen, es alguien que compró un terreno con el objetivo de hacer un desarrollo turístico, que no tiene absolutamente nada de malo, siempre que lo haga dentro de la normativa, que pida las autorizaciones respectivas, que respete los estándares del lugar, sobre todo en este espacio típicamente destinado al turismo, y no pudo hacer los desarrollos. Entonces hizo una petición al municipio, después a la gobernación, y así llegó a la Corte. Primera pregunta, ¿por qué va directamente a la Corte? Porque es de competencia originaria y exclusiva. Bien, ¿por qué? Porque es, digamos, es parte de una provincia. Efectivamente, muy bien, Liz, porque la demandada es una provincia. Entonces, pumba, me tomo el jet directo a la Corte, un express, directamente a la Corte. Entonces, no vamos a tener ni primera instancia ni segunda instancia, ¿sí? En primer lugar, a la Corte. El problema es el tiempo que pasó para que la Corte resuelva. Bien, entonces vamos a tener 17 años, ¿sí? Primer dato. Segundo dato. Acá el actor va a pedir, dentro de sus pretensiones, que lo dejen construir, ¿no?, que lo dejen desarrollar su negocio turístico. Y como no obtuvo respuesta después de muchos años, va a pedir daños y perjuicios, ¿sí? Son las dos pretensiones de la demanda. ¿Qué vamos a encontrar del lado de la provincia? ¿Cuál es la respuesta que da la provincia? Bien, y acá nos vamos a meter en un campo novedoso, ¿sí? Voy a intentar describirlo para que lo entiendan. Y quiero que me ayuden a pensar. Imagínense que ustedes están en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y quieren desarrollar un negocio urbanístico, construir en un inmueble, ¿sí? ¿Hay problema para construir inmuebles en plena ciudad de Buenos Aires? No, me dicen que no. Tengo que pedir una habilitación a la ciudad, me van a decir, bueno, si quiere hacer un edificio tantos pisos, tiene que respetar, no sé, ciertas cuestiones de acceso al público y, no sé, y cuestiones de sanidad, del medio ambiente, del acceso a los servicios públicos, pero básicamente yo puedo construir. Y puedo hacer, imagínense, no sé, Puerto Madero, Torres, ¿no? Todos lados. Bien. O cualquier barrio que usted conozca. Mismo José Paz, yo quiero construir un departamento de 3 pisos, lo hago, chao, pido la habilitación y me la dan y construyo. Ahora, eso no ocurre así en todos lados, y mucho menos aquí. Entonces, ahora me tengo que situar en el otro extremo. Yo me voy a una belleza única natural. ¿Por qué digo natural? Porque el glaciar estuvo ahí cuando nosotros llegamos y va a seguir estando ahí cuando nos vayamos, si no nos lo llevamos puesto en el camino. Pero está ahí, no hicimos nada para que esté el glaciar. Entonces, cuando yo llego al glaciar, estoy ahí, en la pasarela. Piensen en esa situación. ¿Qué puedo hacer en ese lugar? Piensen acciones para hacer. Contemplar, mirar, nada más. Sí, contemplar. Bien. Bien, Sebastián. Sebastián puso el dedo en la llaga. Contemplar. Para contemplar no necesito más que mis ojos y mi alma. Nada más. Me paro ahí y digo, mirá la inmensidad, mirá la belleza,
bueno, la paz que me da esto. A lo sumo voy a un baño, me compro un agua, me pego la vuelta y me voy a mi casa. Hoy en día ahí en el glaciar dijimos te permiten hacer un trekking, ¿sí? De una media hora, te sirven un whisky on the rocks con el hielo de ahí y te vas a tu casa. O a lo sumo te tomas un catamarán y das una vueltita, mirás otros glaciares y te vas a tu casa. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Que yo voy solo a contemplar porque no puedo tener ninguna acción que degrade el ambiente. Entonces, el compromiso de todo el mundo ahí es la intangibilidad del bien natural que yo tengo enfrente. Lo mismo puedo decir de las cataratas, lo mismo puedo decir de la quebrada Humahuaca, lo mismo puedo decir del delta. Se protege el ambiente. Cuando uno va a la Constitución, va a encontrar una norma nueva en el año 94 que establece que las autoridades tienen el deber de garantizar el acceso a un ambiente sano y limpio para las generaciones presentes y las generaciones futuras. La Corte va a decir esto es un derecho deber. O sea, la autoridad tiene el deber de realizar las acciones tales para que eso esté garantizado. Me escuchan, ¿no? Pues yo los veo frisados. Cada tanto se mueven, pero mi voz se sale bien, ¿no? Se Sí, escucha, se escucha. profe, sí. Sí, se escucha, sí. Bueno. Vuelvo a la demanda. Entonces yo digo, tengo un glaciar, el glaciar lo tengo que mantener como está, no lo tengo que afectar. Y la autoridad provincial es la primera encargada de hacerlo. Y tiene ciertas facultades para lograr mantenerlo. Una de las facultades, o una acción típica, es declarar un lugar bajo una determinada categoría jurídica. Inscribirlo en una categoría jurídica, que puede ser un parque nacional, eso lo hace el Estado Nacional. El Perito Moreno, vuelvo al mapa, vuelvo a compartir aquí. Miren, esto es importante. Todo lo que es el glaciar Perito Moreno, nacional, los glaciares. Lo maneja el Estado Nacional, ¿sí? El área de parques nacionales. Hay más de 20 parques nacionales en el país. Y eso es jurisdicción de la nación, Estado Nacional. Pero esta península, este macizo que está acá, va a ser declarado parque provincial o reserva natural. Ahora vamos a ver las diferentes tipologías. Pero va a ser jurisdicción provincial, ¿sí? Y no tiene nada que ver en principio con el glaciar, ¿sí? Porque el glaciar es otro parque, ¿no? No es el glaciar en sí de lo que vamos a estar hablando, sino lo que está justo enfrente, pero es lo que te da el acceso. Por eso es importante. ¿Me entienden este punto? Bien, entonces, vuelvo. Dijimos, el actor presenta una demanda por afectación a su propiedad y pide una recomposición dineraria, ¿sí? Daños y perjuicios. Son dos terrenos, pero uno es el que está sobre el brazo rico, como dijimos, y que tiene acceso, ¿sí? Por donde pasa el camino de acceso al glaciar Perito Moreno. Entonces imagínense ustedes entrando en una página para reservar hoteles, porque van a ir a conocer el glaciar. Pueden hacer como hace Ale, que se va a los campings más baratos que hay por ahí y tira la carpa al aire libre, o pueden reservar un hotel y pueden incluso buscar excursiones para hacer, ¿no? Típico de, bueno, ¿cuáles son los atractivos que puedo hacer? Bueno, esta empresa, dueña de algunos particulares, tiene estos terrenos y quiere desarrollarlos. Y le pide la autorización a la provincia. Entonces acá nos topamos con otro concepto. Cuando la provincia declara un lugar como reserva provincial o parque provincial, que van a ser las dos variantes que vamos a encontrar acá, lo que tiene que hacer es decir qué cosas se pueden hacer ahí adentro, qué actividades se pueden hacer.
en ese terreno. No en el inmueble de esta persona, sino en todo el macizo ahí de la península de Magallanes. Y eso se llama un plan de manejo, ¿sí?, del espacio público que está ahí. ¿Por qué plan de manejo? Porque la autoridad va a decir, mira, esto está prohibido, esto se puede hacer bajo ciertas restricciones, y esto se puede hacer libremente, para ponerlo simple. Ese plan de manejo es una política pública, un instrumento de política pública que dicta la autoridad, en este caso provincial, y que tiene que ser aprobado por la legislatura, ¿sí? Interviene el gobernador e interviene la legislatura. ¿Cuál va a ser el problema en esta causa? Que ese plan de manejo nunca se aprobó. Nunca. Vamos a ver que desde el año 93 hasta que este fallo se resuelve en el año 2021, en ningún momento la provincia pudo lograr aprobar un plan de manejo que le diga a los dueños de inmuebles privados y a los que asisten al lugar, ¿sí?, no a los residentes, sino a los turistas, qué se puede hacer ahí adentro. Pero sobre todo a los que tienen inmuebles. Imagínense, desde poner una pista de esquí, porque ha habido proyectos como tales, hasta poner un hotel, hasta poner, no sé, un muelle para lanchas, lo que a ustedes se les ocurra, aprovechando la belleza del lugar. Bueno, ese plan de manejo nunca apareció y va a estar en el corazón de este fallo. ¿Por qué ese plan de manejo no se aprobó y qué efectos tiene que nunca se haya aprobado? Porque al mismo tiempo vamos a encontrar que la provincia va a prohibir acciones en la península de Magallanes. Entonces, la Corte va a poner de relieve que hay como cierta contradicción. Yo te digo, te prohíbo hacer esto hasta que apruebe el plan de manejo, pero el plan de manejo nunca aparece. Entonces, una prohibición que tiende a ser temporaria se convierte en permanente. Y vamos a ver los plazos para aprobar el plan de manejo, que ahí van a ser cortos e improrrogables, se empiezan a prorrogar, taca, 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 indefinidamente, por acción u omisión de la provincia. Entonces, la dueña de los terrenos dice, che, yo quiero hacer algo acá, me dicen que no lo puedo hasta que aprueben este acto administrativo, esta política pública, y eso no sucede nunca. Entonces, indirectamente me están cercionando mi derecho al uso de la propiedad privada, que es un derecho constitucional. Ahora lo vamos a ver. Del otro lado, la provincia dice, yo tengo derecho a regular el ambiente, ¿sí?, el derecho al ambiente sano, y lo hago a través de estas herramientas, ¿sí? El problema es que nunca sale esa herramienta. No es que no tenga derecho a hacerlo, sino que no lo dicta. Bien, esta es la litis, ¿se entiende cuál es la confrontación? ¿Me siguen por acá? Sí, sí, se entiende. Profe, ¿y hay diferencia si el terreno o sea, la península hubiese sido comprada antes o después de las cláusulas que puso, de las prohibiciones que puso el gobierno? Sí, sí, efectivamente. A ver que hay un hito, ¿sí?, cuando todo esto empieza. Quienes tenían terrenos antes y habían llevado adelante emprendimientos turísticos, bueno, le puedo decir, tirar abajo el hotel. Entonces, ese también va a ser uno de los argumentos del actor, buen día, del actor diciendo, che, acá me están discriminando, no hay trato igual, porque a otro le permitís y a mí no. Ese argumento, la Corte lo va a desechar, no lo va a tomar como central, pero sí va a tomar otros. Pero es cierto que hay algunos emprendimientos ahí que se habían hecho antes, ¿sí? Los Notros y alguno más. ¿Cuáles son las restricciones que le imponen a los dueños de los inmuebles? Bueno, hacer subdivisiones,
hacer emprendimientos hoteleros o de infraestructura. Esa es claramente la restricción al dominio. Si yo tengo un inmueble, imagínense, yo vivo en un lugar residencial, entonces quiero construir una torre de 10 pisos, me va a decir, no, usted puede construir, pero no eso. Entonces me van a poner limitaciones al uso de mi dominio. Eso que uno lo puede ver en cualquier ciudad, se potencia cuando uno está frente a una belleza natural que yo tengo que mantener. Imagínense, estoy llegando al glaciar y de repente veo un rascacielos de 50 pisos, que rompe todo el ecosistema visual, ambiental, etcétera, del lugar. Bien, pero efectivamente plantean los actores un trato desigual, dicen por ahí que existen emprendimientos hoteleros ubicados en la zona a los cuales se les habría permitido ampliar sus instalaciones y desarrollar su quehacer comercial. Pero la Corte no va a tomar ese argumento. Bien, ¿qué dicen los actores? ¿Cuál es su agravio? Dice, mire, primero tuve que hacer estudios técnicos, proyectos, etcétera, para demostrar que era el emprendimiento que yo quería llevar adelante, planos, etc. Después me impiden disponer de mi inmueble, ¿sí? Y además pierde valor, porque yo no lo puedo desarrollar, no puedo lotear, no puedo vender fracciones, etc. Y después ya va a pedir, como todo esto sucede a lo largo del tiempo, va a pedir una indemnización patrimonial, daños y perjuicios, que le paguen, taca, taca, taca. Y ahí adentro, cuando ustedes hagan derecho civil, privado, comercial, etcétera, van a ver que hay diferentes rubros por los cuales yo puedo pedir una indemnización. Aquí estuvieron en el juego lucro cesante, pérdida de chance, daño moral, intereses, ¿no? Y después vamos a ver al final que la Corte acepta algunos rubros y otros ítems los va a desechar, ¿sí? Pero expoliando el final va a dar lugar a la acción, a la demanda, y va a reconocer el derecho a recibir una indemnización por parte de la provincia. Bien, tenemos competencia originaria, como ya dijimos, ¿sí? Porque participa la provincia de Santa Cruz. ¿Y qué dice la demandada? ¿Qué dice la provincia? ¿Cuál es su respuesta a esta demanda de la empresa Coihue? Bien, primero dice que en el año 93, ¿sí?, se dicta una ley donde se crea la Reserva Provincial Península de Magallanes. Entonces, el hito inicial es 1993, una ley de la legislatura que previó, ¿sí?, la elaboración de un plan de manejo por 180 días, 6 meses, y luego 60 días más para que lo apruebe la legislatura, ¿sí? Y como iban a dictar el plan de manejo, ¿sí?, toman una medida precautoria, que es la de prohibir nuevas subdivisiones, proyectos de desarrollo y cualquier otro acto que pudiese comprometer el destino de las tierras de la reserva. ¿Me escuchan? Yo ya dejé de ver a todo el mundo. Sí, profe, lo estamos escuchando, sí. Bueno, sigo entonces. Entonces tenemos 1993. La provincia dice, no hagan nada porque voy a sacar un plan de manejo, ¿sí? Y ahí empieza el derrotero, que la Corte se va a encargar de citar, ¿sí? Como en una hoja así cronológica, va a ir poniendo los hitos. Entonces dice, en mayo de 94 se prorrogó el plazo para dictar el plan de manejo. En 2004 el Consejo Agrario, que es la autoridad dentro de la provincia, va a poner en vigencia un programa de ordenamiento de usos públicos de la península de Magallanes, pero no es un plan de manejo, ¿sí? Y no habilita emprendimientos porque dice proteger un bien que es patrimonio de la humanidad. La provincia
va a hablar del artículo 41 de la Constitución, del artículo 73 de la Constitución Provincial Santacruceña, de la ley que aprobó la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y de la ley que aprobó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Eso le va a dar el marco a la defensa de la provincia, ¿sí? Rechaza los daños y perjuicios, rechaza que el derecho a la propiedad sea absoluto, bueno, etcétera, etcétera. Y lo último que dice la Corte es que en el año 2016 se dicta una nueva ley provincial de ley áreas, ¿sí? Pero le preguntó a la provincia si la había reglamentado y la provincia no respondió. Fíjense, aquí termina una primera parte del fallo, que se llama resulta, ¿sí? Los resultandos, podríamos decir. Los cita números romanos, ¿sí? Y son 4. ¿Sí? Y metodológicamente este fallo es muy didáctico. Y uno lo puede ir leyendo y la Corte lo va ubicando, además va a poner negritas, va a poner subrayados, va a poner títulos. Dentro de los considerandos va a poner títulos, para que uno se oriente de qué parte del fallo estamos leyendo. ¿Sí? Parece que fuera una pieza para estudiar en la universidad. Así que le agradecemos a la Corte. Hasta aquí eran los resultandos, ¿sí? Resulta que tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y aquí, ya en la página 8, llegamos a los considerandos. ¿Por qué les llamamos considerandos? Porque empieza así, considerando que. Por eso los considerandos empiezan con el qué. ¿Sabían eso, no? Ya lo dijimos alguna vez. Considerando que tal cosa, y al final, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo cierra lógicamente esa construcción? ¿Qué dice? Por todo lo expuesto, página 43, por todo lo expuesto, habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal de la Corte, se resuelve 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, primero dice, hay cuestiones como preliminares. Resulta que pasó esto, pasó esto. Después dice, considerando todo esto, va a llegar a una resolución. Esa es la estructura del fallo. Bien, entonces nos metemos en los considerandos. Bien, la Corte dice, ¿cuándo empezó a estudiar esta causa a la Corte? ¿Cuándo le llegó ahí al cuarto piso de tribunales? En marzo de 2007. Marzo de 2007. Pasaron 14 años y medio hasta que la Corte dictó sentencia. ¿Sí? Primer dato que nos llama la atención. El tiempo que la Corte se toma para resolver una causa. ¿Sí? En el medio van a pasar unas cuantas cosas, pero no va a resolver el pleito. No es que yo, hasta que llego a la Corte, tengo que ir por muchos tribunales. No, ya llegué a la Corte. Ya presenté la demanda. Ya hubo respuesta de demanda por la provincia y la Corte no resuelve. Hace cosas en el medio, pero no dicta sentencia. Entonces, 14 años y medio para dictar una sentencia. Imagínense los pobres neatos ahí que quieren construir y que están esperando un fallo de la Corte para construir o para quedarse, nada, digamos, saber que no van a poder construir, pero que les den una respuesta. Bien. Entonces, marzo de 2007, dijimos. La litis, ya sabemos de qué se trata. Hay muchas leyes provinciales que establecen limitaciones al dominio con fines medioambientales, ¿sí? Y según la actora, eso viola el derecho de propiedad y exige una indemnización. Entonces, en el considerando 3, la Corte nos va a dar un índice o una hoja de ruta de lo que va a ser el fallo. Dice, bueno, para responder estas cuestiones, que son derecho a propiedad, derecho al ambiente, etcétera, voy a seguir una secuencia. ¿Sí? Entonces dice, primero voy a reseñar las normas locales involucradas, luego los derechos de propiedad que reconoce la Constitución, después, ¿qué es esto de regulaciones medioambientales? ¿Sí? ¿Cuál es el alcance? ¿En qué normas se fundamentan?
si hay lesión a derechos constitucionales de un lado o del otro. Y quinto, si habiendo alguna eventual lesión, hay derecho a una indemnización patrimonial. O sea, son 5 puntos. Y vamos a ver que estos 5 puntos, la Corte me los va a ubicar bajo un título. Título como composición la vaca, o sea, le va a poner la frase para que yo entienda. El primer título va a ser Regulación Provincial de la Península de Magallanes. ¿Sí? En ese lugar que vimos recién, ¿cuál es la regulación que llevó adelante la provincia? Considerando cuarto, ¿sí? Si están siguiendo el fallo. Entonces, ahí que Ricardo preguntaba hoy, en 1972, ¿sí? Se dicta la primera ley, era gobierno de facto, que establecía el régimen jurídico para los parques, monumentos naturales y reservas provinciales. Es como, bueno, ahí la provincia empieza a legislar. La Corte hace una disquisición conceptual para ver la diferencia entre un parque provincial, un monumento provincial, una reserva provincial, jurídicas que van a acarrear un distinto grado de restricciones. ¿Sí? Cuanto yo mayor protección le dé a un bien natural, más restricciones le voy a poner a las actividades privadas que se hagan frente a ese bien, o ante ese bien. Bien, entonces, dice, a más de una década de promovida la demanda, ¿sí? En el año 2016 se dicta la última ley, que es la 3466 de Ley de Áreas Protegidas. Bien, ¿qué dice esa ley? O toda la reglamentación. Bueno, se pueden declarar áreas protegidas, diferencia categorías, ¿no? Reserva natural, parque provincial, monumento natural, áreas de manejo y gestión de hábitats, paisaje terrestre y reserva de uso sostenible. Entonces, fíjense, la provincia tiene un amplio espectro en la graduación, ¿sí? del nivel de protección que le quiera dar a un bien. Puede empezar por lo mínimo o puede ir directamente a decir esto es un parque natural provincial. Punto, se acabó ahí no hay tu tía. Entran los guardaparques y no puedes hacer nada. Tirás el papelito de un chicle y te cortan la mano, ¿sí? Pero de ahí para acá hay como un degradé en cuanto a el nivel de protección y por ende los niveles de restricción al uso del dominio. Bien. Y después dice, en las áreas protegidas, en las distintas áreas protegidas, se pueden establecer diferentes tipos de zonas. Entonces tengo una zona de intangibilidad, que es lo que decía Sebastián. Llego, miro, pego la vuelta y me voy. No puedo hacer nada, porque el lugar tiene que quedar igual a como estaba cuando yo llegué. Eso es la intangibilidad. Contemplo, me llevo un paisaje para mi espíritu y me volví a mi casa. ¿Se entiende? Esa es la intangibilidad. Lo segundo es una zona restringida y luego una zona de uso controlada y después ya empiezo como a liberar. Zona de uso público, bueno, hace lo que quieras. Una zona de rehabilitación cultural, hay que hacer acciones para que vuelva a algún estado anterior. Una zona histórico-cultural, por ejemplo, ¿vieron los inmuebles físicos? Bueno, acá se aprobó la primera Constitución Nacional, la casita de Tucumán, la casa histórica de Tucumán. Bueno, yo no la puedo tirar abajo. El Cabildo, no la puedo tirar abajo. ¿Sí? Es patrimonio cultural de nuestro país. Y una zona también de amortiguación, ¿sí? Para mitigar impactos ambientales. Bueno, pero fíjense, hay, digamos, una variedad de instrumentos de protección que están a disposición de la provincia. O sea, la Corte no restringe esa capacidad, esa competencia. Acá vamos a encontrar que la provincia declara una zona restringida en los parques provinciales donde no puede haber asentamientos
humanos, construcción de infraestructura, etcétera. Pero cada área, dice la propia provincia, dice, cada área natural protegida deberá contar con un plan de manejo, en el que se explicarán las actividades a desarrollar, que deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Los planes de manejo deberán prever la infraestructura, el equipamiento, las instalaciones destinadas al turismo y atención de los visitantes, o sea, cuáles se pueden hacer y cuáles no. Ese es el plan de manejo. ¿Sí? Y las construcciones que podrán ubicarse en dichas zonas, etc. Y si vos tenés un inmueble privado dentro de la zona protegida, porque ya era, digamos, ahí, o expropiás todo, pero si había inmuebles privados, hay que decirles qué pueden hacer y qué no. Entonces, ahí sí se ponen lo que se llaman restricciones y límites al dominio privado de un inmueble. Piensen en un terreno, todavía tengo un terreno pelado, nada más lo alambré y no hay nada adentro. Entonces yo digo, che, ¿qué puedo hacer acá adentro? Primero, ¿lo puedo vender? ¿Lo puedo lotear? Luego, ¿puedo construir? Tercero, ¿puedo dar servicios? Todo eso es lo que se pregunta el actor. Primero le pregunta a la provincia, che, ¿puedo hacer esto? Y la provincia dice, mira, no puedes hacerlo hasta que dicte el plan de manejo. Esa es la respuesta provincial. ¿Sí? Pero allá, hace 20 años. Bien. Y también la provincia se va a reservar un derecho preferencial a comprar el área, a comprar el inmueble, si eso se pone a la venta. Pero si vos lo vendés, al primero que se lo tenés que ofrecer es a mí, que soy la provincia. ¿Sí? Bien, considerando 5. Empieza a reseñar las normas que va a dictar la provincia relativas a Península de Magallanes. Empieza en el año 93. ¿Sí? ¿Quién era gobernador, Ale? Año 93. 93 en Santa Cruz. Néstor. Bien. Se dicta la ley 23. 16. 93. La provincia dentro de su y se da un plazo a sí mismo de 180 días, decíamos, para dictar el plan de manejo, que dice, la propia ley dice, va a ser improrrogable ese plazo. Y luego la legislatura lo va a tener que ratificar, es decir, necesitamos una ordenanza, una ley provincial, por 60 días, es decir, en total 8 meses. Se dicta la ley en 1993 y en 8 meses, improrrogable, tiene que dictarse el plan de manejo. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Qué dicen que sucedió? Nunca hicieron nada, dictaron Hicieron eso. lo que no se hizo fue el plan de manejo, o sea, por eso el reclamo. Bien. A la vez esa ley establecía prohibiciones, decía, no se podrá aprobar por el término de 240 días nuevas subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las tierras de la reserva. Entonces te decía, te prohíbo hacer esto hasta tanto, por un plazo, y dentro de ese plazo yo voy a dictar el plan de manejo. Era razonable, ¿no? Parece razonable. Es decir, espera que yo te diga qué puedes hacer, pero mientras tanto no hagas nada, porque si no, ya después, hechos consumados. Bien, y se conformó un consejo de administración que iba a estar integrado por el Consejo Agrario Provincial, la Secretaría de Turismo y la Municipalidad de Calafate, que era la que tiene jurisdicción en la zona, a nivel subprovincial. Bien. En mayo de 94 se sanciona otra ley y se prorroga por 270 días. En noviembre de 94, otra ley que sanciona, fíjense, noviembre de 2094, la provincia hace los deberes. Se sanciona un plan de manejo. Se vuelve a suspender por 400 días las subdivisiones, pero ¿qué pasó? ¿Qué se les ocurre que pasó?
Se Nada. dictó qué se va a hacer, pero no cómo se va a hacer. ¿Qué pasa después de que la legislatura apruebe una ley? No se reglamentó. Pero antes de reglamentarla, ¿qué hay que hacer? Publicar, No te escuché, Seba. ¿Cómo? publicarla, Sí. ¿Quién la publica? el Ejecutivo, Sí. ¿Y qué puede hacer el Ejecutivo? vetarla. Voilà. El señor gobernador vetó el plan de manejo, ¿sí? Pero no solo lo vetó, sino que dijo, bueno, ese plan de manejo va a servir como objetivos, ¿sí?, de observación obligatoria para la elaboración de otro plan de manejo. Se ve que ese no le agradó, lo vetó y dijo, vamos a hacer uno nuevo en base a este. ¿Sí? 1994. Sigue la Corte. En el 95 se dicta otra ley donde se prorroga, ¿sí? Se prorroga la fecha para hacer el plan de manejo y se prorrogan las suspensiones, las restricciones al ejercicio del dominio. Se suspenden nuevas subdivisiones, proyectos de desarrollo, etc. Luego se vuelve a prorrogar por 240 días y se mantiene la prohibición por 18 meses. Una nueva ley. Año 2003. Pasamos del 90 y pico al 2003. ¿Sí? Se crea el Área Natural Protegida Península de Magallanes, ¿sí?, por una ley. Año 2016. Se promulga otra nueva ley, que es la Ley de Áreas Protegidas, con nuevas limitaciones y restricciones al dominio. Y dice, para concretar su aplicación específica de la reglamentación, su reglamentación y del dictado de un plan de manejo. Nuevamente se dice, vamos a dictar un plan de manejo, en el año 2016. Bien, hasta acá el primer punto que analizó la Corte, que eran las leyes provinciales, desde el 93 al 2016. ¿Sí? Son los dos límites del espacio temporal que va a abarcar la demanda. Segundo punto, considerando 6, alcance de los derechos constitucionales de propiedad y de comerciar. Esto lo voy a pasar rápido, ustedes ya vieron otros derechos individuales, ya más o menos manejan cómo es el sistema de protección de esos derechos, artículo 14 al 20, y los nuevos derechos, y lo garantizado en los tratados internacionales. Acá vamos a tener claramente dos derechos en juego, el artículo 14 y el artículo 17, ¿sí? Y otros más, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con el derecho a gozar de la propiedad. Dice que la propiedad se usa con un fin social de la propiedad. Si quieren se pueden ir a la Constitución del 49, pero si no nos quedamos con el texto histórico. La Corte va a citar derecho a trabajar, industria lícita, comerciar, del artículo 14. Luego, artículos 9 y 10, artículo 20, artículo 75, 18, artículo 75, 19 y artículo 75, 12 y 126. Básicamente, todo el andamiaje constitucional nos están llamando. Bueno, ¿qué va a decir la Corte? Va a decir, los derechos de propiedad no son absolutos. Eso como cualquier derecho. ¿Qué quiere decir? Que se pueden reglamentar. Se pueden reglamentar, esto lo vamos a encontrar en los artículos 14 y 28. Y de ahí va a salir el principio de razonabilidad, ¿sí? Cómo la autoridad limita los derechos de propiedad individuales. No es un derecho ilimitado, sino que se pueden ejercer restricciones. Y acá entra en juego dos principios. Principio de juridicidad o principio de legalidad y principio de razonabilidad. Entonces, primero, el de legalidad es quién es competente para dictar el acto. Y acá no se va a poner en juego que la provincia es competente. No va a estar en juego la legalidad. Lo que va a estar en juego es la razonabilidad. Y no por lo que hace, sino por lo que deja de hacer. Es decir, por la omisión.
la omisión de dictar un plan de manejo, al mismo tiempo que pone restricciones al dominio. Ese va a ser el problema. Que por un lado te impide hacer algo y por otro lado omite realizar una acción propia, la provincia, ¿sí? Que va a establecer, bueno, el alcance de esa restricción. Si no es una restricción absoluta e indefinida. Bien. Considerando 7, página 21, vamos a encontrar 5 veces la palabra esencial. La Corte recurre a un lenguaje naturalista para reforzar la posición. Va a hablar de contenido esencial de los derechos, va a hablar de no desnaturalizarlos, de no dejarlos vacíos de sentido, de sustancia o esencia. ¿Por qué? Porque dice, cuando uno reglamenta un derecho, nosotros ya vimos acá al principio de razonabilidad, ¿se acuerdan la relación medio-fin? Medios adecuados, medios proporcionados al fin. Primero, pues medios que sean propicios para lograr el fin, que sean proporcionados para lograr ese fin. Y acá le agrega algo más la Corte. Y que los medios no desnaturalicen el fin, no vacíen esencialidad a la cosa. Y eso lo va a empezar a desgranar, ¿sí? Y va a decir, ¿cómo se logra esto? Cuando me rompí la costilla, efectivamente. ¿Cómo se logra esto? Bueno, a través de la omisión que hace la provincia. Omitiendo la sanción de un plan de manejo, lo que está haciendo la provincia es actuando de manera irrazonable. Ese va a ser el holding del fallo. Porque está estableciendo una reglamentaria, pero acá lo estoy cercenando de cuajo. Entonces, ese va a ser el corazón de la sentencia. Bien. Lo contrario a la razonabilidad es la arbitrariedad. Entonces, lo que va a decir la Corte es este es un accionar arbitrario de la provincia y no coherente. Arbitrario e incoherente, ¿sí? Son los dos motes que les va a poner. Bien. Y dice, no puede quedar librado al capricho, al libre arbitrio y a la nuda voluntad de la provincia, ¿sí? No, la provincia no puede hacer lo que quiere, tiene que actuar dentro de las normas y el ejercicio de sus competencias tiene que ser razonable, ¿sí? No arbitrario. Ese va a ser el estándar que le va a exigir. Bien. Tercer punto, vamos a ver la tutela ambiental. Y acá la Corte le encanta meterse con estos temas. Hay juristas como Lorenzetti que han hecho de esto su bandera. Entonces acá vamos a ver que la Corte se va a explayar. Derecho de propiedad está en el artículo 40 del ambiente. Propiedad no ambiental. Derecho al ambiente. En adelante, acciones concretas para proteger el ambiente. 4, con se sanciona este artículo, 41. Léanlo en profundidad, ¿sí? Derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, para que las acciones productivas satisfagan necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Por eso se habla de un compromiso intergeneracional. Y además tienen el deber de preservarlo. La preservación, acuérdense, la intangibilidad. Yo tengo que lograr que la cosa siga igual, ¿sí? Y es un derecho-deber, dice la Corte, que exige a las autoridades proveer a su protección, a la utilización racional de los recursos y cultural y a la diversidad biológica, información y educación. O sea, está todo metido en el artículo 41. Y después va a haber 2 niveles de competencia. La nación va a poder dictar presupuestos mínimos de protección y de ahí para arriba las provincias o los municipios pueden establecer un estándar más alto. Cuando hablamos de presupuestos mínimos no es presupuesto de plata, de una partida presupuestaria, sino de una línea de base, ¿sí? Un nivel mínimo, un umbral más abajo del cual no se puede ir, de protección. Dijimos, el máximo nivel de protección es la intangibilidad.
Yo podría establecer ahí, pero no lo puedo hacer en todo el país, porque ahí no podemos, digamos, no podemos construir, no podemos comercializar, no podemos hacer nada. Hay zonas donde se puede hacer tal cosa y otras donde no se puede hacer nada. Entonces, enfrente a las cataratas, ¿se acuerda una vez que Brasil había autorizado el uso de helicópteros? Y Argentina se quejó, decía, no, eso espanta a los pájaros, va a alterar el ambiente. Esas cuestiones. La semana pasada venimos de una audiencia pública por la exploración offshore en el mar argentino, y muchos ponían estos temas también sobre la mesa. Lo vimos, va a definir ambiente del ambiente. Entonces es el Estado quien tiene que garantizar que ese equilibrio entre los componentes naturales siga de la misma manera como estaba, o no se degrade, ¿sí? Porque interactúan, son heterogéneos, elementos naturales, culturales, etc. ¿Sabe alguien qué es la acción antropocéntrica? La acción antrópica. Tiene que ver con que Visión antropocéntrica. tiene que ver con que el hombre es el centro, doctor. Es algo que tiene que ver con la Sí, filosofía. el hombre, perfecto. Perfecto. Y otra pregunta, doctor. Y la acción antrópica, van a escuchar mucho cuando lean temas ambientales, van a decir la acción antrópica, ¿sí? ¿Qué es lo que aporta el hombre? Su accionar. ¿Cómo? Bueno, alguien me hablaba. Sí, no, ¿puedo hacerle una pregunta, doctor? En este caso, Sí. y no, en este caso, ¿no estaban en juego derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, como está el ambiente en juego en este caso? También. Son los que se incorporaron con la Escuché reforma muy del cortado, 94. Liz. Ajá. No, digo que en este caso no estaban en juego derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, que son los que se incorporaron con la reforma del 94, que se refieren justamente al medio ambiente, al ambiente y al medio ambiente. Efectivamente, eso está en juego. Acá no estamos hablando de una acción colectiva, es una acción individual porque son los afectados. Uno podría haber pensado que a estos afectados se les sumaran a alguna organización, pero los afectados quieren hacer uso del derecho de propiedad, no están pidiendo por el derecho al ambiente. Quien está acá protegiendo el ambiente va a ser la Corte, es decir, no van a ser Claro, claro. Digamos, la provincia los también. individuos. No, sí entiendo. Y la provincia, efectivamente la provincia diciendo, bueno, yo voy a regular. Claro. Denme un segundo que voy a conectar mi computadora porque me voy a quedar sin... No llega. Esperen. Suele ser bastante común cuando hay materias que son concurrentes, con facultades concurrentes, que la nación ponga los presupuestos mínimos, como estaba diciendo el profe, y que después, bueno, ya sea la provincia, los municipios y demás, tienen que hacer como para arriba, ¿no? O sea, de ahí no pueden bajar. El estándar mínimo lo pone nación, y después las provincias tienen que sumar, ¿no? O sea, no pueden ir en contra de esos derechos o silenciarlos o reglamentarlos de manera arbitraria. Eso me parecía como... Y más con esto se ve mucho en la Ley General de Medio Ambiente,
Claro, lo que a mí me parecía por ahí que la provincia... Efectivamente, es así, que Ale. Esa es la distribución de competencias. Perfecto. Es así. Vuelvo, después de enchufar mi computadora. La Corte va a hablar del principio de solidaridad intergeneracional, lo que ya vimos, del principio de sus equilibrios de elementos heterogéneos, va a hablar de uso racional de los recursos naturales. Yo no me puedo agotar todo hoy y no dejar nada para mañana o hacer una explotación ilimitada. Y va a estar pensado tanto para quien produce como para quien consume, ¿sí? Los va a poner a los dos en el eje y a las autoridades públicas. Me fui, ahí volví. Entonces, va a hablar de la Constitución de la provincia, el artículo 73, garantiza el derecho al ambiente. Y en el considerando 11, si lo tienen por ahí, va a comenzar a analizar la razonabilidad de las restricciones que es la provincia. Entonces dice, la provincia declaró primero que esto era reserva y después que era un parque provincial. Eso está bien. Para proteger el ambiente, eso está ok. La pregunta es, ¿las restricciones son razonables o no? Al dominio, a la propiedad. ¿O resulta reprochable? ¿Sí? Esa pregunta se va a hacer la Corte. Y ahí se va a meter en lo que es la relación Estado-mercado, y a los dos los va a poner con mayúsculas. Y ahí va a meter clara, entonces va a decir la RANAS y tiene que dar incentivos. ¿Sí? Se cortó Todo la eso, sí. Se cortó la última parte, no se escuchó. Se corta la comunicación. Se cortó justo la última partecita nomás. Yo de los últimos 10 minutos habré escuchado 20 palabras, profe. No, igual. Yo pensé que era yo. Yo que en las restricciones son Bueno. razonables. Y esto encima no me está cargando. Bueno. Bien, retomo. Va a hablar de esas de juego, está y que dé incentivos, ¿no? Puede establecer instrumentos de presión. Tanto para el mercado como de la autoridad. Pero lo debe ejercer de manera razonable. Bien, considerando 12, es que la provincia no actuó de manera razonable, ¿sí? Ni coherente. ¿Por qué? Porque dice, prohibió por años el que no dictó, ¿sí? Una opción, y dice esto fue arbitrio. Entonces, considerando encontramos las notas para construir el holding del fallo. Dice, no actuó de manera razonable, no actuó de manera coherente, no instrumentó las medidas necesarias para conjugar de mónica de la Hola. ¿Hay mala conexión o solamente Se a mí? corta, profe.
Sí, se Decimos, corta cada rato. no conjugó de manera armónica. Profe, entonces a partir del considerando 12 empieza el holding. ¿Están ahí, chicos, ustedes? Sí, no lo escuchamos a Parece que el profe nomás se le cortó. Tenía mala conexión. Todos. Pensé que se habían desaparecido todos. El profe el que está teniendo problemas con la conexión. Sí, sí. Él dijo que, digamos, acá en el considerando 2 empieza la construcción del holding, chicos, ¿puede ser eso? Porque no alcancé a escuchar cómo se corta. Yo Sí, escuché eso eso. Sí, eso Sí, dijo. yo escuché eso, Alice. Ah. Porque había mencionado el 11, ¿se acuerdan anteriormente que también dijo que había parte del holding? Por eso es que no sé si estoy equivocada, si escucharon como escuché yo en su momento, por eso lo anoté 2 veces a eso. O sea que el 12 también. En el 11 dijo que empezaba lo de la razonabilidad. Ah, Claro, perfecto. analiza la razonabilidad Y en el 12 de la provincia. El ok. procurador de la provincia revela que en este aspecto puntual una ausencia de razonabilidad y coherencia que demuestra la resolución de que colocó a la situación. Perfecto. Gracias, chicos. Vuelvo, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Bueno, voy a ver si puedo terminar. Lo escuchamos. Ahora no, profe. Se volvió a cortar, bro. Vas a tener que seguir vos, Ale. Sí, aparte, como te digo, ahora encima nosotros tenemos que ahora exponer tenemos otro fallo más. Está en la última parte, yo creo que nada, que faltaría la parte del cierre, los votos, y bueno, y ahí agarraríamos nosotros para poner el otro fallo con Lucía, que vamos a dar QSI, que tiene que ver con el acceso a una vivienda digna. Sí. Sí, estuve escuchando un video ayer de ese fallo. La audiencia. Sí. Yo diría que aguardemos un ratito más que el profe seguramente se está intentando conectar. Sí. Y bueno, y en todo caso... Y si en no, todo caso, tarea para la casa lo tendremos que ver solos, no hay otra. o si no lo podemos dar, no sé, en la semana poder coordinar, dar la resolución de este fallo al menos. O sea, capaz que podemos charlarlo. Sí. Sí, estaría bueno. Total, falta una banda para el examen. No se confíen que queda poquito. Sí. ¿La próxima clase, Ale? Sí, al final va a ser la próxima clase y va a ser... No falta nada, nada falta, van a pasar los días volando. Ale, discúlpame, ¿es el 9 o hay otro día más? ¿Se va a dividir? ¿Cómo es? No, va a ser el 9. El 9 va a ser... Y el 16 va a ser el recuperatorio. Ah, perfecto. Y se va a hacer el recuperatorio de la segunda instancia evaluativa. Y bueno, y este. Así que el que no pudo asistir al segundo parcial o le fue mal, trate de sacarse la semana que viene, aprobar este tercer parcial, así no tiene que estudiar todo para el 16, porque si no es un choclazo. Serían de la unidad 4 a la 10, es un montón. Perfecto. Gracias, Ale. No, de nada.
O sea que vamos a estar, porque si es oral, hasta que las velas no ardan, digamos. Sí, igual relativamente son poquitos. O sea, nos ha pasado en la pandemia que eran más de 70. Así que imagínate tuvimos 2 días para tomar exámenes de corrido. Yo calculo que va a ser en horario de clase y nada, ahí se puede conectar el post. Ale, te hago una consulta, a ver si Sí. capaz que a más de uno le sirve. Forma de darle al profesor, Ahí está el ¿qué profe. quiere? Es que no escucho este profesor, escuchar un tema y después preguntas o pregunta directamente. Siempre lo que se recomienda, al menos, es como que cuando uno prepara un tema ya entra como en confianza y se empieza a soltar. Quizás esto a veces es una técnica bastante recomendable, igual hay que saber todo, ¿no? O sea, te puede ser... No, sí, obvio. Pero a veces está bueno poder... Gente, voy a seguir con mi celu, porque esto está imposible. Quiero terminar el fallo. Después, si me queda un minuto, hablamos del parcial. ¿Qué va a decir la Corte en el holding? Estoy considerando 12, ¿sí? Dice que la provincia de la demandada impidió de manera prácticamente absoluta el derecho a disponer de la propiedad y que eso fue una alteración esencial a los derechos constitucionales del actor. ¿Sí? Por la prohibición y la omisión, por esos 2 actos se configuró una alteración esencial al contenido del derecho de propiedad. Fíjense, ¿qué le va a decir a la Corte de la provincia? Que la provincia actuó con una omisión sustantiva, con un comportamiento vacilante y con una desidia reprochable. Todo eso le dice a la provincia. ¿Sí? Y que lo que configura un accionar ilegítimo y arbitrario. ¿Sí? En un momento pone un párrafo en negrita. Fíjense los usos didácticos de la Corte. Cuando hablamos de acceso a lenguaje llano, ¿vieron que hay toda una movida ahí sobre los actos judiciales? Dice, se encuentra fuera de toda discusión que el área protegida de la península de Magallanes y el área adyacente a esta, el Parque Nacional Los Glaciares y especialmente el Glaciar Perito Moreno, constituyen bienes naturales únicos e irrepetibles de la más digna y elevada tutela jurídica. Entonces, eso es como que lo quiere dejar a salvo. No estoy en contra del ambiente con este fallo. No estoy diciendo, hagan lo que quieran, vayan y rompan todo. Lo que estoy diciendo es que la provincia tiene que actuar de otra manera para proteger el ambiente. Bien, y después le dice, porque lo va a ir reseñando, che, la actitud procesal de la provincia en estas actuaciones, que vieron que pasaron muchos años, por ende pasaron muchas gobernaciones provinciales y muchos abogados que asesoran a los gobiernos, a los gobernadores y a los legisladores de la provincia, dice, la conducta procesal va a estar reflejada en estos autos, en esta litis. ¿Por qué? Por la acción, por las respuestas lacónicas, o por la omisión, porque muchas veces le decían a la provincia, a ver, ¿y usted qué tiene para decir? Y la provincia no decía nada, o lo decía muy cortito, ¿sí? Y va a hablar de desidia de parte de la provincia. Es muy fuerte que un poder le diga a un gobierno provincial, usted tuvo una desidia procesal. ¿Sí? O contestación de demanda lacónica, o no alegó cuando tenía que alegar. ¿Viste? Uno ofrece pruebas, ¿sí? Lleva testigos, prueba documental, y después tiene que decir, bueno, tiene que merituar la prueba, la propia y la del otro. Eso se hace en los alegatos. Bueno, la provincia no alegó. Después la llamaron cuando dictó la última ley y le digo, che, a ver, acá en esta ley está esta zona, esta área protegida, la reglamentó, va a hablar un plan de manejo, y la provincia no contestó nada. Bien, el punto 4 es la reparación patrimonial. No me voy a detener mucho ahí. La Corte dice que hay derecho a una reparación patrimonial, ¿sí? Por el artículo 19, que dice que no hay que dañar a otro. Eso ya lo estudiamos en la materia. En el considerando 15 va a hablar de responsabilidad extracontractual del Estado por acción ilícita. Responsabilidad extracontractual del Estado por acción ilícita. Esto lo van a estudiar bien cuando vean derecho administrativo. Por ahí algo también en derechos reales. Entonces, tengo una acción ilícita de la provincia que incurre en responsabilidad. ¿Sí? Extracontractual porque con los otros no firmó nada, no hay
un contrato de obra pública, una concesión de servicios públicos que vincule a las partes. Por eso se llama extracontractual. Bien, ¿cuáles son los presupuestos de la responsabilidad extracontractual? La acción irregular, ¿sí? Lo que se llama falta de servicio. ¿Se acuerdan cuando vimos a Nadón? ¿Se acuerdan? Que vimos falta de servicio porque la policía actuó de una manera irregular. Pero entienden que la falta de servicio puede ser por acción o omisión. En ese caso había disparado y había matado a una persona. Eso es acción. Acá es omisión. Tiene que dictar un plan de manejo y no lo hace. Eso es a Barreto, doctor, ¿no? Barreto, no Nadón. Barreto, tienes razón. Barreto. Bien ahí. Están atentos. Bueno, entonces tiene que haber un acto irregular. Tiene que haber un daño cierto, tiene que producir un daño, y después tiene que haber una relación causal entre la acción u omisión y el daño. ¿Sí? Son los tres elementos que configuran los presupuestos de la responsabilidad extracontractual. Y acá lo que va a decir es que se dan los tres, ¿sí? Que hay una falta de servicio y que incurrió en un daño cierto. Entonces después va a empezar categoría por categoría a ver qué se va a reparar acá. Entonces va a decir, hay que reparar el gasto en los estudios que hizo la actora, primer punto. El lucro cesante lo va a rechazar, pero sí le va a dar lugar a la pérdida de chance, de lo que podría haber ganado, ¿sí? De manera razonable, la probabilidad de llevar adelante un emprendimiento. Sí, tiene que ser resarcible. La desvalorización de las tierras se lo va a rechazar, el daño moral se lo va a rechazar. O sea, fíjense que hay cosas que le da y cosas no. Los intereses se los va a calcular. O sea, va a haber una reparación patrimonial para el actor, después de tantos años. Punto 5, considerando 18. Va a hablar del alcance de la declaración de ilegitimidad. ¿Vieron? O sea, le va a decir a la provincia, usted actuó de manera ilegítima por irrazonabilidad. Pero ¿cuál es el alcance? Y fíjense qué curioso, lo último que hace la Corte. Dice, le impone a la provincia el deber de sancionar las restricciones definitivas, es decir, dictar un plan de manejo de una buena vez. Pero para eso, ahí en el considerando 18, el primer párrafo tienen resumido el holding. Si lo quieren encontrar, vayan al primer párrafo del 18. ¿Sí? Está todo resumida la causa. Todo esto que yo les vine explicando está todo ahí. Bien. ¿Qué le dice? Le da 120 días como un plazo prudencial para que la provincia efectivamente dicte un plan de manejo. Entonces dice, la efectividad de esta sentencia va a empezar recién a los 120 días. A partir de ahí, el actor va a poder hacer lo que quiera en su terreno. Pero en esos 120 días, la provincia va a poder dictar un plan de manejo. Si lo hace en ese plazo, va a poder establecer las restricciones que le parezcan razonables, ¿no? Pero las va a fijar, porque hasta ahora hay una prohibición absoluta, no puedes hacer nada. El día de mañana te va a poder decir, bueno, podés lotear, pero no podés vender, podés alquilar, podés hacer un emprendimiento turístico, pero para tantas personas. Si los haces, tenés que tratar la basura o tratar el agua, los desechos. Si lo vas a hacer, tenés que poner todos productos biodegradables, no sé, las condiciones que sean, pero no la restricción absoluta. Entonces le da ese plazo 120 días. ¿Por qué? Para no menoscabar el legítimo propósito de preservar el ambiente. ¿Sí? Entonces le dice, es un plazo breve e improrrogable. ¿Sí? Posterior al presente fallo. Luego de ahí sí va a tener plena, dice, efectividad el fallo. Por ahora es como que lo deja en suspenso, le abre un pequeño paréntesis de 120 días. Bien, y fíjense, considerando 19, está buenísimo, por algo que siempre vimos. ¿Qué es un voto concurrente? Que siempre vemos acá. ¿Qué es un voto concurrente? Lo vamos a leer. Fíjense lo que dice. Hay 3 votos en este fallo. Solo 3 jueces votan. Los 3 van en la misma línea, pero uno hace un voto propio, concurrente. Entonces, fíjense lo que dicen. Que los 3 jueces firmantes de los 2 votos, el mayoritario y el propio,
que concurren a formar la sentencia del tribunal, más allá de los distintos fundamentos desarrollados en cada voto, comparten los dos el mismo juicio sobre la trascendencia del... Entonces, fíjense, los votos concurrentes, ¿qué comparten? Bueno, comparten no los fundamentos, porque pueden variar, sí la resolución, pero acá le agrega algo más a la resolución. La conciencia de que este fallo es trascendente. ¿Sí? Por alguna razón lo quieren destacar esto. Y dice, los hechos del caso han puesto en evidencia el desapego hacia las formas bajo las cuales, de acuerdo a la Constitución, debe articularse la defensa del ambiente, articular la defensa del ambiente con el derecho a usar y disponer de la propiedad. Los límites a los derechos que fija la Constitución, a través de una reglamentación razonable, abren un campo de posibilidades válidas, todas válidas, o sea, yo puedo hacer A, B, C, D, E, son todas válidas, no puedo hacer la omisión total, eso no, pero acá tengo varias, dentro de las cuales debe trazarse toda política pública, sin alterar el contenido más esencial del derecho de propiedad. Por esa razón, la provincia es responsable por haber violado de modo ilícito el derecho de propiedad. Lo que hoy se resuelve entonces no es más que la necesaria consecuencia del camino que ha trazado el pueblo argentino, fíjense hasta dónde se va la Corte, en la búsqueda del bienestar general y los demás bienes trascendentes mencionados en el preámbulo. Al preámbulo va la Corte. ¿Por qué? ¿Qué le interesa resaltar? No quiero que se lea esta sentencia como una afectación al ambiente. Quiero que se lea una sentencia como que hay una restricción ilícita al derecho de propiedad, pero que esto no tiene que afectar el derecho al ambiente. Hay que articularlo. Bien, y después resuelve esas tres cosas. Gente, me van a empezar acá la conferencia y vamos a escuchar mal. Alejandro les va a explicar el examen. Van con ánimo de luce. Vimos todos los fallos y los van a poder contestar de manera sobrada. Son preguntas como las escritas, pero van a poder explayarse tranquilamente. El orden para rendir lo ponen ustedes, para mí es indistinto. Vamos a estar con los ayudantes. Si tengo tiempo voy a hacer las preguntas escritas. Alguna vez lo hacíamos, ustedes eligen 2 preguntas y las van preparando antes de pasar a exponer. Pues ya saben cuáles son las preguntas iniciales. Y si no, siempre es bueno tener un tema preparado, ¿sí? Uno en el que uno se sienta muy cómodo, como a veces para empezar a hablar y sacarse los nervios, sirve en ese sentido. Bueno, por suerte no empezaron a hablar. Preguntas, consultas en una mañana alterada. No, yo le quería comentar que eso que resalta la Corte, que ellos en el fallo justamente, digamos, resaltan esto de la protección del medio ambiente, porque, claro, como en la reforma del 94 está, digamos, el tema de los derechos de incidencia colectiva que tienen como objeto bienes colectivos, está importante, ¿no? Esto que la Corte dijera que, bueno, y que articulara porque es un derecho constitucional justamente la protección al medio ambiente. Era eso que yo creo que alegaba también un poco, no lo alegaba a la provincia, pero era como que, me parece a mí que leyéndolo como que quería proteger, porque eso es un bien de todos, y por ahí una construcción, como dijo usted, iba a estar evitando que se pudiera ver el Perito Moreno, digamos que todos tuvieran el acceso a ver, a contemplar ese espacio, ¿no? Que es de todos. ¿Me escuchó, profe? ¿Están ahí, chicos?
Sí, la Sí. escuchamos. Yo le quería hacer al profe una pregunta sobre el parcial, justamente. Bueno, si el profe no se conecta hasta las 10 menos cuarto, hacemos un break y seguimos 10 y cuarto, si les parece. Ale, ¿cómo estás? ¿Nos podés sacar algunas dudas del parcial? O sea, o cómo, para orientarnos, cómo prepararnos. Sí, o Después, sea, cuando hablamos del recreo, porque como son un montón de fallos, ¿viste? Yo también no- le quería hacer una pregunta al profe justamente puntual. ¿A qué se Total. refiere, por ejemplo, cuando dice preparar un tema? ¿Qué sería preparar un tema? ¿Preparar un fallo? ¿Preparar sí, un fallo o preparar o sea, el tema de que habla el fallo? ambas, o sea, si quieren preparar acerca de desmenudar un fallo, o incluso si quieren, no sé, hablar de algún tema en particular, como, no sé, unidad 9, decretos, no sé, los decretos, decir qué tipos de decretos hay, no sé, saber diferenciarlos, saber que hay 4 decretos, saber las diferencias entre, no sé, decreto delegado y DNU, no sé, poder, obviamente que todo lo que es teórico, poder después complementarlo con los fallos, ¿no? Creo que eso sería la gracia. Después, bueno, ni hablar que es bastante, creo que este es el fallo, el parcial un poco más extenso, pero aprovechen que va a ser oral también, ¿no? A veces el oral da miedo, pero es la única manera que un docente puede ayudar al estudiante, porque a veces cuando no escriben las cosas en el papel, uno no puede inventar algo que no está. En cambio, cuando uno pregunta, ahí lo sabes o no sabes. Uno se da cuenta si estás orientado o orientada. Así que aprovechen esto, que nada. Bueno, como por lo visto el profe no se va a conectar, o al menos está teniendo problemas de conectividad. Así que si les parece, hacemos un pequeño break hasta, no sé, 10 y cuarto, ¿les parece? Sí. En el grupo se despidió el profe. ¿Se despidió? Genial. Bueno, nos vemos 10 y cuarto. Ok. Ok, bye bye. Genial. See you.